Hermanos y amigos que van a tener la oportunidad de poder escuchar o ver este vídeo. Debido a la situación que estamos viviendo en España, en Barcelona, donde estamos ubicados nosotros más puntualmente, pero no solo acá en España, sino también en el mundo entero, las iglesias evangélicas y toda institución nos hemos visto obligados a cerrar lo que son las puertas de un edificio. Y debido a este recogimiento que ahora estamos teniendo, a esta voz de alerta que nos ha dado el gobierno, como nos enseña la escritura a obedecer a nuestras autoridades, hemos tenido que quedarnos en casa desde este fin de semana pasado. Ha sido muy difícil para mucha gente el poder estar en su casita, pero de una cosa estoy seguro, que podremos cerrar las puertas de un local, de un templo, mas nunca cerraremos las puertas de nuestro corazón, nunca cerraremos las puertas de la iglesia, porque en realidad la iglesia somos nosotros. En esta tarde yo quiero compartir principalmente a la iglesia Ministerio Salem, que es la iglesia que me ha tocado pastorear esta enseñanza. Lo estamos haciendo de esta manera porque es la manera que podemos llegar a casi toda la congregación. Ahora nos toca lo que es la iglesia cibernauta, ¿verdad? La iglesia moderna, gracias a Dios por este avance de la ciencia, porque ¿qué haríamos nosotros si no tuviéramos esto? Tal vez una llamada por teléfono o cualquier otra cosa. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes este estudio de la palabra y a todos los hermanos también que por ende nos van a escuchar, porque esto va a ser puesto en la página de la Iglesia Ministerio Salem y también en mi página personal de Facebook y en otras redes sociales. Y quiero compartir con ustedes un tema que habla acerca del crecimiento espiritual. El título que yo le he puesto a esta enseñanza es A la estatura de Cristo, como ustedes puedan estar viendo aquí en las diapositivas que vamos a presentar. Lo hicimos de esta manera por ser un estudio bíblico. Es posible que el día domingo hagamos un en vivo o algo que podamos llegar también a todos los hermanos. El Ministerio Salem está activo, Ministerio Salem no ha cerrado las puertas de su corazón. Así que Ministerio Salem y toda la iglesia del mundo, esto es para todos ustedes, a la estatura de Cristo. En el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 13, yo encontré una palabra que dice así a su letra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Cuando yo leí este pasaje, yo comencé a pensar cuán difícil será llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo dije, wow, esto es imposible. Pero el apóstol Pablo en esta carta dirigida a la iglesia radicada en Éfeso, le está diciendo que es posible, porque dice el apóstol, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que es un varón perfecto, dice la palabra de Dios. Jesucristo es perfecto, era perfecto aquí en la tierra, un varón sin pecado, un varón que no conoció pecado. Nos damos cuenta que al leer este pasaje del versículo 13 en adelante, yo me hice las siguientes preguntas. Las preguntas que me hice fueron, ¿y qué es llegar a la estatura de Cristo? Fue la primera pregunta que yo me hice. La segunda, ¿cómo será? ¿Quién lo logrará? Amén. ¿Es imposible? Muchas preguntas en una. Entonces, para poder ver esto, vamos a tener que meternos al tema del crecimiento en Cristo.
del crecimiento del cristiano, del crecimiento del hombre que viene a los pies del Señor, acepta a Cristo y entonces empieza un crecimiento espiritual en su vida. Veamos. El primer punto que vamos a estar tocando nos va a hablar acerca de la niñez espiritual. Y así como en la vida del ser humano, nosotros tenemos muchas etapas de vida. La vida del ser humano se divide en varias etapas. Un psicólogo y estudioso, el padre del psicoanálisis llamado Sigmund Freud, castellanizándolo un poco, Freud divide prácticamente el crecimiento del hombre, del ser humano, en 9 etapas, que ya las vamos a ver adelante. Pero en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, nos habla la Biblia acerca de la niñez espiritual. Dice el versículo 2, veamos acá. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como les decía, así como este psicoanalista o psicólogo Freud divide en etapas la vida del ser humano desde antes del nacimiento, también en la vida espiritual hay etapas eh, de crecimiento desde que venimos al Señor Jesús. La palabra del Señor dice que fuimos engendrados también por medio de su Espíritu. Espiritualmente, prácticamente, el Señor nos engendra por medio del Espíritu Santo. El vientre de nosotros, donde el Señor ha nacido, es en nuestro corazón. Y así de esa misma manera nosotros empezamos a crecer, empezamos a gestar, aleluya, para una nueva vida. Entonces, para su estudio, yo quiero que veamos las 9 etapas que Freud ha decretado para el crecimiento del ser humano. Veamos. Las etapas son, la primera es la etapa, perdón, prenatal, que es, como la palabra lo dice, antes del nacimiento. Prenatal sería antes de nacer, o sea, cuando el individuo, cuando el ser humano todavía no ha nacido, esa es la etapa prenatal. La segunda etapa es la primera infancia, se le llama esta etapa, que data de 0 años a 2 años, o sea, desde el momento del nacimiento hasta los 2 años es la primera infancia. Luego la tercera etapa es la niñez temprana, que va más o menos de los 3 años a los 6 años, más o menos sería la niñez temprana. Luego tenemos la niñez intermedia que va de los 6 años a los 11 años. La niñez intermedia, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí lo tenemos muy bien marcado, muy bien señalado. Luego tenemos la adolescencia. La adolescencia va de los 11 a los 17 años. Esa es la etapa de la adolescencia. Es la etapa donde el joven, el ser humano comienza a adolecer, que estamos antes de la juventud. Luego viene la etapa de la juventud. Es increíble porque a veces ahora los jóvenes, cuando uno dice que tiene 35, 40 años ya le llaman viejito, pero usted se puede dar cuenta que la etapa de la juventud va de los 18, mire acá, a los 35 años, ¿eh? O sea, todavía una persona que tiene 35 años todavía está en la etapa de la juventud. Luego, en el numeral 7 viene la etapa de la madurez. La etapa de la madurez data de los 36 años hasta los 50 años. Amén. Luego estamos en la penúltima etapa de la vida, que es la etapa de la adultez madura. Y la adultez madura viene desde los 50 años hasta los 65 años. Y luego tenemos la última etapa de vida, según este psicólogo, que es la tercera edad. Amén. Que es de los 65 años en adelante, hasta donde el ser humano viva. Amén. Dicho esto, vamos a entrar entonces al tema
que les he prometido. Hermanos amados, en este tema leíamos en el versículo anterior, leíamos que teníamos que desear como niños, aleluya, la leche no adulterada. Ese es nuestro anhelo. El apóstol nos dice que el cristiano al venir a Cristo, como todo niño, tiene que pasar por la etapa primero de su nacimiento. Y luego el niño cuando recién nace, lo primero que bebe es la leche materna. Al igual que nosotros al nacer en Cristo, nos dice el apóstol Pablo, que tenemos que anhelar, así como un niño llora por su biberón, tenemos que desear la leche, pero no cualquier leche, la leche no adulterada, o sea, la leche que no contenga otros aditivos, que no contenga agua, que no contenga ninguna otra cosa, sino que la leche pura. Esto es tipo de la palabra de Dios, no adulterada, esto quiere decir no tergiversada, que no haya torcimiento en esta palabra. La palabra tiene que ser pura, tal cual está establecida. Para ello podemos darnos cuenta que Hebreos capítulo 5 y versículo 13 nos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No nos tenemos que sentir mal cuando el mismo autor de Hebreos, cuyo nombre no conocemos, nos dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto. Es más, la palabra niño en la escritura es tipo de inmaduro o inexperto. Amén. Todo cristiano cuando viene al Señor es un inexperto, pero también el apóstol nos decía en el versículo, el apóstol Pedro decía en primera de Pedro 2:2 que teníamos que anhelar la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche juega un papel muy importante en el crecimiento del niño. Es más, los médicos aconsejan que la primera leche, que en realidad no es ni siquiera una leche que produce la madre, sino es una sustancia, amén, que emana antes de que venga la verdadera leche, es muy importante que el niño la absorba, la pueda tomar, la pueda beber. ¿Por qué? Porque esto tiene muchos, ¿qué podríamos decir? Vitaminas, tiene muchas sustancias importantes que le van a crear defensas y anticuerpos. Los médicos aconsejan esto, ¿no? Que la primera leche que sale, la madre se la dé al niño y no la desperdice. Ahora bien, si el autor de Hebreos nos explica con claridad que el que empieza en el Evangelio, aprendiendo de la Escritura, es inexperto. Esto, como les decía, no nos tiene que molestar. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno viene al Señor y le dicen, busque Hebreos, por ejemplo, y uno está buscando en Génesis, amén, porque somos inexpertos en la palabra, no sabemos dónde está Éxodo, no sabemos cuáles son los evangelios, no sabemos qué es un capítulo, somos inexpertos, amén, en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque somos niños en el caminar del Evangelio. Somos recién nacidos. Amén. No sabemos nada de Él, no sabemos nada de la palabra. No olvidemos el tema. El tema que estamos tratando el título es a la estatura de Cristo. Nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo. ¿Y cómo podemos llegar? Pues teniendo un crecimiento integral. La leche nos va a proporcionar calcio, nos va a proporcionar vitaminas, nos va a proporcionar un crecimiento de manera que el niño pueda desarrollar sus órganos, pueda desarrollar todo su ser para poder comenzar a crecer y comenzar a escalar las etapas de la vida que nos ha enseñado Freud. Amén. Bueno, diríamos también que vamos a pasar a Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 11 para que veamos algo importante. En Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 11a, en la primera parte,
Dice el apóstol Pablo que cuando él era niño, el apóstol Pablo reconoce que él pasó por la etapa de niño, no solamente secularmente hablando, porque aquí él está tomando prácticamente una analogía, está comparando el crecimiento secular de un niño, de un ser humano, con el crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo nos explica claramente el aspecto psicológico de un niño. Está tomando el área psicológica. Y dice, cuando yo era niño, está hablando que él también en el Evangelio fue niño. Dice la Escritura que él no subió a Jerusalén hasta después de 3 años, sino que se quedó en el lugar de su conversión, porque él tenía también que aprender, él tenía que empezar por la leche. Pero él nos está diciendo que cuando él era niño, hablaba como niño. Veamos tres cosas. Hablaba como niño, ve aquí conmigo esta palabra poderosa. Dice que hablaba, tenemos aquí primero la palabra hablaba, luego nos está enseñando también que pensaba. Mire qué tremendo es esto, pensaba como niño, y luego también el apóstol juzgaba como niño. O sea, todo lo que el apóstol hacía era como niño, hablar, pensar y juzgar. Nosotros nos damos cuenta que cuando un niño en nuestro hogar, en nuestros hijos, nuestros nietos, yo soy privilegiado de tener ya mi primera nieta, y cuando un niño comienza a hablar, ustedes saben que el desarrollo del lenguaje de un niño habla muy gracioso, ¿verdad? La primera palabra de un niño no es una palabra como tal. Ustedes saben que un niño no empieza diciendo mamá, papá a los 2, 3 meses, ¿verdad? Sería un niño prodigio, sino que lo primero son sílabas, palabritas como agú, tata, ma, amén, palabritas que, uy, para nosotros es una alegría, un gozo escuchar a nuestros hijos decir su primera palabra. Pues de la misma manera nos damos cuenta que el apóstol nos dice que cuando venimos a Cristo hablamos solo por sonidos, no sabemos nada de la palabra. Luego también hablamos cosas al igual que los niños, ¿verdad? Al igual que los niños de repente para decir que me duele el estómago, no lo dicen así, sino que lele la pancha, me duele la panza, o cositas así. Eh, Nosotros escuchamos muchas veces que en la iglesia los hermanos recién convertidos hablan como niños, amén. Muchas veces se molestan por nada, hablan cosas que para nosotros decimos esto no está muy correcto. Muchas veces se hablan palabras no convenientes o palabras negativas. ¿Por qué? Porque van llegando al Evangelio, pero tenemos que tener paciencia con ellos, ¿no? Porque ellos son niños espirituales. Amén. Luego dice que pensaba como niño. Un niño es inocente, hermano. Un niño, si usted le pone una capa y le dice que puede volar, el niño se lo va a creer y es posible que va a saltar y se va a caer porque él cree que puede volar. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que hablaba y pensaba como niño. Amén. Pero el pensar como niño, también como les decía anteriormente, el pensar como un niño es sinónimo de inmadurez. O sea, aquel que todavía piensa como niño es inmaduro. Amén. Entonces el sinónimo aquí, el tipo de niñez espiritual es inmadurez. Amén. Uno de los profetas dijo que no podía ir a predicar la palabra porque era niño. Esto es inexperto. Amén. Cuando nosotros vemos los cristianos recién convertidos, vemos que también ellos hablan como niños. Por ejemplo, hoy no voy a la iglesia porque hay un partido de fútbol. O ya no voy a la iglesia porque no me saludaron. O ya no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó, el hermano no me vio bien. Esto es un lenguaje infantil. Esto es un lenguaje de un niño. Si cambiamos el orden de los valores, podríamos decir que el que habla así es también un niño. Amén. O sea,
si hablamos mal, si hablamos de esta manera, somos también niños. En otras palabras sería, cuando usted oiga hablar a un hermano así, o es niño espiritual recién convertido, o es inmaduro, no ha alcanzado todavía la madurez espiritual. Amén. Pero para ellos es aceptable y es comprensible. El cristiano recién convertido tenemos que tener mucha paciencia y decirle, no, mire hermano, usted tiene que hacer esto, usted debe hacer lo otro. Amén. Ahora, si cambiamos los factores, diríamos que el que habla así es sinónimo de inmaduro. Veamos el segundo punto que tenemos acá, hermanos, para que podamos trabajar este segundo punto es el enanismo espiritual. Amén. Hebreos capítulo 5 y versículo 12 nos dice la escritura de la siguiente manera, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Perdonen si yo leo acá, tengo aquí mi tablet y quiero leer acá. Los primeros rudimentos de las palabras, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínese usted que hemos andado por 3 o 4 cartas, por 3 o 4 libros, 3 o 4 epístolas. Hemos andado por 3 autores, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el autor de los Hebreos, cuyo nombre desconocemos. Y los 3 concuerdan, sabiendo que las 3 epístolas fueron escritas en diferentes épocas y que en ese momento no había manera de poder conocer en lo que un autor escribía, porque no existían los medios. El autor de los Hebreos, esta epístola que fue hecha para la iglesia puramente hebrea, amén, esta iglesia puramente israelita, judía, aquellos judíos que habían salido del judaísmo y que todavía querían seguir viviendo bajo el yugo de la ley, el autor viene con palabras fuertes, con palabras duras, amén, y da una tremenda exhortación, amén. La exhortación original, como les decía, era para los hebreos, pero ahora nos queda a nosotros, gloria a Dios por ello, nos queda a nosotros también. Y mire qué tremenda esta palabra, porque el autor de Hebreos se da cuenta que después de tanto tiempo, es seguro que el autor había ido a enseñar, había sembrado la palabra, pero se había ido por un tiempo y dice que después de tanto tiempo, él vuelve como le pasó al apóstol Pablo y que la iglesia seguía igual, seguía inmadura, tenía necesidad de que se le volviera a enseñar no temas teológicos ni nada por el estilo, sino los primeros rudimentos. ¿Qué serían los primeros rudimentos si habláramos de lenguaje, si habláramos de escritura? Serían las letras, serían las vocales, serían los números, y tomando este punto serían los rudimentos del Evangelio, sería enseñarle al pueblo los libros de la Biblia, cómo tomar la Biblia, cómo estudiarla, qué leer, donde ellos ya podían ser maestros. Mire lo que dice la palabra aquí. Debiendo, ni siquiera dice pudiendo, sino que debían, era un deber ya de ellos por lo que por lo que el autor les había enseñado. ¿Y qué pasaba? Eran todavía niños, porque aquí dice la escritura, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es como si a un alumno universitario volviéramos y le volviéramos a enseñar las tablas de multiplicar, le volviéramos a enseñar los verbos, le volviéramos a enseñar rudimentos, fundamentos de la escritura o de las matemáticas. Es algo tremendo porque es lo que estamos hablando en este segundo punto, el enanismo espiritual. Amén. Qué tremendo, porque imaginemos que algunos de nosotros, siendo ya adultos, con 30, 40 años, se nos alimentara solo con biberón.
¿Qué piensa usted? Imagínese usted que usted llegara a la iglesia y que a medio culto usted agarrara, sacara su bolsita y agarrara su biberón, echara su agüita, su lechita y lo comenzara a batir y a medio culto estuviera con su biberón o con su papilla, teniendo 35 años, 40 años. Yo creo que sería el hazme reír de los hermanos, sería algo tremendo, algo ridículo, ¿verdad? Pero increíblemente, cuando una persona deja de crecer, hermano, secularmente o espiritualmente, prácticamente se detiene. Si una persona deja de crecer, se detiene. Amén. Y en una estatura tanto física como mental. Entonces esto sería prácticamente un retraso. Un enanismo secular es aquel que no crece, deja en algún momento de crecer sus órganos, amén, es un problema físico, pero también espiritualmente hablando, o secularmente, retomemos también, si una persona deja de crecer mentalmente, entonces también es un retraso mental. Entonces, el cristiano que deja de crecer, el cristiano que entra en enanismo espiritual, aunque suene fuerte, es un enano espiritualmente hablando y también es un retrasado espiritualmente hablando. Espero que nadie se ofenda por esta palabra, pero es lo que la Biblia nos está enseñando, que cuando hay estancamiento hay retraso. Qué bueno sería que si alguien se queda, se mantuviera ahí. Si alguien cae de la gracia y se va al mundo, ok, ya hablaba lenguas, hiciera esto, que se quedara ahí, que al volver retomara y siguiera de ahí, pero no es así. Una persona que cae de la gracia y se va al mundo, se estanca y retrocede, y cuando vuelve, tiene que volver a empezar nuevamente como un niño. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que la iglesia hebrea, esta carta a los hebreos, tenían un enanismo y un retraso espiritual, por fuerte que esto suene. Vamos a ir ahora a otra cita bíblica. En Primera de Corintios, en el capítulo 14 y verso 20, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Voy a tomar dos cosas. El apóstol Pablo nos enseña, nos habla claramente que si en algo tenemos que ser niños, dice aquí la palabra, en la malicia. Amén. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que seamos niños para pensar mal de los demás. Un niño no piensa mal de los demás. Seamos niños para perdonar. Un niño perdona a la primera. Seamos niños para, en el momento que tengamos una contienda con alguien, el niño pelea en un momento, pero al momento está abrazado con el niño que había peleado, porque el niño tiene la cualidad de perdonar rápido. Entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto nuevamente y les dice: si en algo tenéis que ser niños, sed niños mejor en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, no, muchos de nosotros somos niños. En el modo de pensar pensamos negativamente, pensamos fantasiosamente, pero para la malicia, hermanos, somos tremendos, somos adultos, las alcanzamos en el aire. Pero el apóstol nos exhorta de esta manera a no ser niños en el modo de pensar, sino en la malicia, que seamos como niños, dijo Jesús, para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos niños en el modo de pensar, era lo que les estaba hablando anteriormente. Un niño espiritual es aquel que dice: nadie me quiere, nadie me saluda, ya no vengo a la iglesia. Amén. No seamos niños en esa manera. Sigamos adelante porque es un tema muy apasionante y quiero llegar que prácticamente la conclusión de este tema es el que yo quiero trabajar y explotar en esta tarde. Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 2, la Biblia nos sigue diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Oh, gloria a Dios.
el apóstol Pablo hizo una seria exhortación también. Mire qué tremendo, porque ¿se acuerdan en Hebreos? El autor de Hebreos, que no es Pablo, o por lo menos no se ha podido confirmar quién es el autor, entonces no podemos decir que es Pablo, hace una seria exhortación también. Y aquí lo mismo, el apóstol Pablo hace también la exhortación a la iglesia de Corinto. Dice el apóstol Pablo: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Al parecer, el apóstol Pablo, que había sembrado aquella iglesia en Corinto, enseñó, trabajó con ellos y como decíamos anteriormente, a veces parece que el trabajo, la enseñanza, el discipulado, la exhortación que uno da, digo parece porque no es así, que fuera en vano. Porque este hombre, este apóstol hermoso, había trabajado duramente con la iglesia de Corinto y vuelve, y cuando vuelve, resulta que no puede hablarles como a espirituales, sino que les habla, aquí usa otro sinónimo de niño, y usa la palabra carnales, como podemos ver aquí. Sino que tuve que hablarles como carnales, como a niños. Amén. Usa el símil también, niños en Cristo. Y dice también: cuando erais pequeños, yo les di de beber leche y no una comida sustanciosa, no vianda, porque aún no erais capaces. Pero lo tremendo que termina de confrontar a esta iglesia es que dice: pero todavía no sois capaces. O sea, no eras capaces, pero todavía siguen siendo incapaces. Y un incapaz es una persona impotente. O la palabra suena fuerte. Una persona que no es capaz de hacer algo es una persona incapaz, impotente, que no está lista, que no es madura, que no ha aprovechado lo que se le ha enseñado. Nosotros debemos de procurar no caer también en esa misma trampa, en ese mismo calificativo. Qué tremenda exhortación, porque qué bonito hubiera sido que les dijera: cuando yo me fui no eran capaces, pero ahora vuelvo y veo que ya son capaces. Pero no, dice, no eran capaces y siguen siendo incapaces todavía. Yo creo que el apóstol estaba molesto. ¿Y cuáles eran los indicativos por los que el apóstol Pablo les habló diciendo que no eran incapaces? Yo quiero que miremos el contexto en el versículo 3 y veamos cuáles eran los indicativos. En el versículo 3 vamos a encontrar que el apóstol les dice por qué los consideraba incapaces. Porque aún sois carnales. Mire qué tremendo. Pues habiendo entre vosotros, y aquí empiezan los indicativos: celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es lo que quiere decir entonces el apóstol? El indicativo es que en aquella iglesia o en aquella persona donde existen los celos, las contiendas y las disensiones, que prácticamente son frutos de la carne, amén. Y los celos, las contiendas y las disensiones son producto de una vida mundana, de una vida carnal. Entonces, todo aquel que tiene este producto, amén, es una persona inmadura, es una persona incapaz. Qué tremendo. Qué tremenda esta palabra, porque usted puede hacerse un autoanálisis en esta tarde. Y si todavía en usted mora los celos, las contiendas o las disensiones, podemos decir que todavía no hemos alcanzado la madurez. Todo cristiano que tiene celos de su hermano, del ministerio, que pleitea con su hermano y tiene disensiones. Mire lo que significa la palabra disensión: oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. También significa contienda, riña, altercado. Entonces, todas las personas que tienen estas tres cosas son inmaduros, carnales. Oh, gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo? Espero que sí. Amén. Bueno, ahora vamos a ir al crecimiento espiritual. El tercer punto que yo quiero tocar en esta hermosa hora es el crecimiento espiritual.
Y para ello quiero llevarles, como ustedes pueden ver ya en la diapositiva, Hebreos capítulo 5 y versículo 14. Pero, dice el autor de Hebreos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como les decía al principio de esta enseñanza, el crecimiento integral va de la mano con una buena alimentación, pero una alimentación adecuada y a su tiempo. Por ejemplo, un niño no puede comer un steak, como ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva, un bistec, amén. El niño tiene que empezar por la leche, pero es importante, es de suma importancia que desde pequeños también haya leche, haya calcio, haya un alimento sustancial, esté la papilla, esté el cereal, esté lo que usted quiera para comenzar a crecer. Pero luego tiene que haber un crecimiento y ya cuando el niño comienza a crecer, que ya puede, que ya tiene dientes, que ya puede comenzar a comer algo más sólido, entonces dice la escritura que el alimento sólido es para los que van creciendo y han alcanzado una madurez espiritual. Amén. Si lo tomamos espiritualmente, diríamos que la alimentación espiritual tiene que ver principalmente con la palabra de Dios. O sea, aquí la vianda, el alimento sólido, es la palabra, así como también la leche no adulterada era tipo de la palabra de Dios, no adulterada, no tergiversada, sin apostasía, que es el torcimiento de la palabra de Dios. También un cristiano bien alimentado es aquel cristiano que está muy bien enseñado, hermanos. Es aquel cristiano que es doctrinado, es aquel cristiano que aunque no le guste lo que la Biblia dice, se le enseña, el pastor está esforzándose por enseñar una palabra verdadera, una palabra viva. Dice la palabra del Señor que la disciplina al momento no da agrado, sino que más bien entristece, da una tristeza momentánea, pero que luego produce alegría. Nadie cuando se le exhorta, cuando se le regaña a un hijo, se ríe, se goza jaja, me regañaron, pero luego cuando uno es grande dice, gracias papá, gracias mamá por no haberme dejado sin corrección. Entonces, hermano, el cristiano que se nutre de la enseñanza, de la palabra, que ora, que ayuna, que lee la Biblia, que va a las enseñanzas bíblicas, que lee libros cristianos, hermano, aleluya, que regularmente asiste a los cultos. Es un cristiano que bien alimentado y es un cristiano que logra alcanzar la madurez, entonces puede comer vianda. Amén. Solo quiero recordarles, no lo tenemos acá, que Hebreos capítulo 12 y versículo 1 nos enseña, así que hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice la escritura, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Cada vez que usted va a la iglesia, perdón, que va al templo y como iglesia nos reunimos, nosotros tenemos nuestro culto que es racional, que es nuestro alimento espiritual. Por eso el autor de Hebreos dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué costumbre? La costumbre es que dejan de congregarse. No es la costumbre congregarse. Hay gente que dice, yo tengo la costumbre de congregarme. No, el congregarse es una necesidad. El congregarse es el alimento racional. Este es el verdadero culto, el verdadero alimento. Cada vez que tú vas y escuchas la palabra de Dios, ríos de agua viva corren por tu vida. Amén. En 1 Corintios capítulo 13 y verso 11. Vamos a ir rápidamente a 1 Corintios 13 y 11 y dice la palabra. Cuando yo era niño, voy a recordarles este versículo, pero voy a retomar la primera parte solo para encauzar en la segunda parte. Cuando yo era niño, decía el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahora dice, mas cuando ya fui hombre, que lo tenemos aquí escrito, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Mire qué tremendo. Dejé lo que era
de niño. Es importante esta palabra, mis amados hermanos, porque hay muchos cristianos que pretenden ser ya maduros, pero no han dejado de ser niños prácticamente. Hay muchos cristianos que se visten como cristianos maduros, que hablan como cristianos maduros, pero a la primera usted mira que desaparecen de las iglesias. Una exhortación que el pastor da, una llamada de atención, una palabra que es muy dura. Son, en otras palabras, como rosas, como pétalos de rosa, amén. Son delicados, frágiles como el cristal, amén. Siguen hablando como niños. Usted se da cuenta, hay muchos cristianos, yo les decía, cuando usted escucha a un cristiano hablar cosas que no convienen, es sinónimo de un cristiano inmaduro. No, es que yo ya no voy a ir porque tal cosa. No, es que el pastor no me mira. No, es que usted ha escuchado tantos argumentos como estos. Y el mismo ejemplo que yo les ponía antes, amada iglesia, imaginémonos que usted viene a la iglesia, que usted viene al culto, imaginémonos a las hermanas con su muñeca en el brazo, imaginémonos a los hermanos con un carrito, con un cochecito, amén, y que antes del culto nos ponemos a jugar, amén, a los cochecitos, a los carritos, amén, y las hermanas a las muñequitas. Ah, no, no te presto la muñeca porque es mía, y peleando por una paleta. ¿Verdad que es un poco que da risa? Pero espiritualmente nos comportamos así y no nos damos cuenta. No, que yo no le presto esto al hermano. No, que el hermano es mejor que yo. No, que disensiones, pleitos, celos. Esto es inmadurez espiritual. Pero ya Pablo dice que cuando él ya fue adulto, entonces dejó lo que era de niño. Muchos cristianos siguen jugando con cosas de niños, siguen jugando al cultito, hablando y pensando como niños. Nosotros tenemos que dejar ya toda esa niñez espiritual. Tenemos que dejar ya, hermanos, los pretextos, las excusas. Es que yo no voy a la iglesia porque me tocó lavar. Es que yo no voy a la iglesia porque vine cansado. Es que yo ya no voy más a esa iglesia porque me ven mal. Perdonen que algunas frases van a sonar muy repetitivas, pero es lo que Dios está hablando en esta tarde y es lo que el Señor quiere que aprendamos. Es momento que dejemos lo que es de niño y que tomemos lo que es de un adulto espiritual. Es momento que dejemos de hablar como niños. Es momento que dejemos de pensar como niños. Es momento que dejemos la inmadurez espiritual. Mayormente, mis amados hermanos, los momentos que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Imagínese usted ahora cómo el pastor le va a estar llamando, hermano, venga a la iglesia, venga al culto, venga al templo, si no hay templo ahora mismo. Ahora es donde tenemos que echar mano de toda la enseñanza que nuestros pastores nos han dado. Y tenemos que madurar a las buenas o a las malas, a golpes, hermano, porque ahora mismo la iglesia alrededor del mundo está viviendo una crisis. ¿Por qué? Es muy preocupante por los recién nacidos, por los niños verdaderamente espirituales, porque hay muchos hermanos que necesitan congregarse. Y no solamente los recién nacidos, hay muchos de ustedes que me están escuchando en esta hora que también, si a veces llegan cada domingo, a veces si no se les llama no llegan. Entonces es importante que ahora mismo, ya sea por el coronavirus o por lo que sea, maduremos. Amén, que dejemos las cosas que son ya de niño. Las niñas ya no quieren usar el vestido ni las medias, ¿se da cuenta usted? Cuando ya la niña comienza a crecer y la mamá le ponía el vestidito y las coletitas a los lados y esto, cuando ya las niñas crecen ya no quieren usar eso, ya quieren usar una ropa ya más de una señorita. Perdón, los niños también ya no quieren usar el pantaloncillo corto, con sus medias, con sus calcetincitos de colores y su chalequito, como está este niño ahí al fondo, sino que ya el niño quiere usar un pantalón de mezclilla, un pantalón de estos modernos. Entonces, también nosotros, ¿verdad? Tenemos que madurar, tenemos que crecer espiritualmente. Hoy estamos viviendo una crisis
espiritual, una crisis secular, una crisis económica. Yo no tengo memoria de que se haya cerrado una iglesia en algún país donde yo he vivido. Esto solo ha ocurrido en países con régimen comunistas como Corea del Norte, como Cuba, países donde no hay libertad de expresión. Pero ahora, como hablaba en otra enseñanza, un bicho, un ser microscópico ha ordenado prácticamente que ni siquiera nosotros los cristianos nos podamos reunir a alabar y adorar el nombre de Dios. Hermanos, es momento de madurar en Cristo Jesús. Quiero para ello concluir, porque en realidad la conclusión es donde me voy a detener un momentito, porque es prácticamente el núcleo del tema que yo les traigo en esta hora. Vayamos entonces. En conclusión, voy a tomar el mismo versículo que tomé como texto áureo, el mismo versículo principal, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, le dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. He aquí la pregunta entonces, mi amado. ¿Qué es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Esa es la pregunta del millón en esta tarde. Solo se puede llegar a esa medida y a esa estatura tomando en cuenta lo que dice la primera parte del versículo. Veamos entonces, leámoslo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No se puede llegar a la unidad de la fe si no se conoce al varón, si no se conoce al varón perfecto, que es Cristo. Si no tenemos intimidad con Dios, si no tenemos, hermano, conocimiento pleno de Dios, ¿cómo pues una persona que no se congrega, que no ora, que no lee la Biblia, una persona que no se disipula, que no va a los grupos de crecimiento, que no estudia teología, que no, hermano, lo que tú quieras ocuparte, no puede llegar al conocimiento de esa plenitud, amén, de ese conocimiento y de esa fe? Amén. Si no tenemos la intimidad, les decía, cuando yo conozco a alguien, yo sé de qué es capaz. Si usted conoce a un amigo, usted dice, tiene una necesidad y usted dice, uy, le voy a llamar a tal amigo porque yo sé que este es capaz de arreglarme el coche, este es capaz de ir conmigo a tal lugar, porque usted conoce a la persona. Pero si usted no conoce al amigo, entonces usted no va a saber de qué es capaz el amigo. Amén. Entonces, diciendo esto, llegar a esta estatura lo voy a dividir en áreas, voy a dividirlo en áreas. ¿Qué es llegar entonces a la estatura de la plenitud de Cristo? Que si estamos enfermos, hermanos, escucha bien. Por ejemplo, si tú estás enfermo, tomemos en cuenta que no estamos en esta situación, sino antes de que pasara esta situación de aislamiento y de recogimiento que tenemos ahora mismo. ¿Qué hace una persona inmadura, una persona que aún está en desarrollo? ¿Está enferma? No va a la iglesia. ¿Está enfermo? No voy a la iglesia. Esa es la lógica de un cristiano inmaduro. Pero ¿qué es entonces llegar a la plenitud de la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Es que si estás enfermo, entonces corres a la iglesia porque conoces al varón, conoces a Cristo y sabes que quedándote en casa únicamente te vas a empeorar. Si quedándote en casa te sentirías mejor, yo te diría quédate. U otros corren al hospital, a la clínica. ¿Y qué es lo que hace? Allá el médico le dice, mire, una paracetamol, una ibuprofeno y mucho reposo y mucho líquido. ¿No es mejor correr a Cristo? ¿No es mejor correr a la iglesia? Esto es el varón que ha alcanzado la plenitud en Cristo. Es aquel varón que dice, estoy enfermo, pero me levanto, me arreglo, me baño y me voy a la iglesia, porque yo sé que ahí voy a encontrar sanidad. Yo personalmente he experimentado, muchas veces he llegado enfermo y me ha tocado que predicar la palabra, y cuando bajo del altar
resulta que estoy sano. O cuando era miembro me tocaba llegar, sentarme y cuando terminaba el culto yo decía, wow, pero yo estaba enfermo y ahora y ya ni me acuerdo. Esa es alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo. Amén. Que como esté, el varón se va a la iglesia o la mujer. Hablemos de la economía, mis amados hermanos. Si estamos desempleados y tenemos problemas económicos, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? ¿Pierde la fe? ¿Deja de congregarse? ¿O llega sin ánimo a la iglesia? Hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano, es que la cosa está difícil, hermano, la cosa está dura. Pero, ¿qué es entonces llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo económicamente hablando? Es aquel que dice, no tengo empleo, no tengo trabajo, pero yo igual me levanto y me voy a la iglesia porque con o sin empleo yo voy a adorar a mi Dios. Este es el crecimiento espiritual. Esto es llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo en el área económica. Que tenga o no tenga, yo voy a buscar a Dios. El apóstol Pablo soltó una tremenda frase cuando dijo, que yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y he aprendido que cualquiera que sea mi situación, a contentarme con la situación que tengo. Mucha gente le es sencillo estar alegre cuando ha cobrado la nómina, cuando ha cobrado su salario. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando no tiene empleo, se van los aleluyas y se van los gloria a Dios. Problemas conyugales. Regularmente cuando tenemos problemas conyugales, problemas con nuestra pareja, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedamos en casa, ¿verdad? Ese es el peor error que podemos cometer. Está el esposo y la esposa peleando, ya estaban casi listos para irse para la iglesia y la esposa dice, no voy. Se quita el chongo, se quita lo que se había puesto y se queda. Y el esposo dice, pues si tú no vas, yo tampoco. Y se quedan en casa como si esto mejorara la situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que al término del día están más enojados, están peleando, no logran arreglar la situación y empeora porque se acuestan enojados. Yo se los digo por experiencia. Cuando ustedes estén molestos, cuando ustedes estén enojados con su pareja, hagan lo posible porque ella se suba al coche o porque se vayan en el metro, en el autobús, como ustedes lleguen a la iglesia y váyanse a la iglesia aunque sea enojados. Se los digo, estando en la iglesia, durante la oración, durante la palabra, durante la alabanza, si está la administración, eso va a comenzar a lavar su alma y cuando el culto termine, increíblemente, ustedes van a estar hablándose y van a estar contentos y felices y no se van a acordar ni del problema que tenían. Háganlo y ustedes verán lo que les estoy diciendo. Amén. Y así, en cualquier otro problema, el que ha alcanzado la madurez en Cristo y ha llegado a la estatura de Cristo, de un varón perfecto, piensa que así como Dios lo hizo una vez, así como Dios le permitió traer a su familia a España, a Estados Unidos, ¿cómo no le dará también un apartamento? ¿Cómo no le dará también un piso? Si ya hizo lo más difícil, ¿cómo no le dará también un empleo? Si Dios le dio el cuerpo y el cuerpo se enferma, ¿cómo Dios no le va a sanar? Si el Señor nos trajo a este mundo y ahora que está sucediendo lo del virus, lo del coronavirus, ¿cómo Dios no nos va a dar la protección? Si nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, nos sacó de peligro de muerte, nos sacó de las garras del mismo infierno, ¿cómo no nos va a dar la protección? Amén. ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Amén. Es pasar una prueba o un problema. El alcanzar madurez en Cristo es pasar una prueba o un problema sin quejarnos. Escuche bien esto, sin llorar, excepto en la presencia de Dios. Efesios capítulo 4, verso 14 al 16. Vamos a encontrar en estos versículos subsiguientes al texto áureo
que el apóstol Pablo también nos lanza una tremenda palabra y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para qué debemos crecer? Voy a hacer tres preguntas, tres cuestiones. ¿Para qué debemos crecer? Debemos crecer para que ya no seamos niños fluctuantes. Hoy en día vemos cuánto cristiano saltando de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta, llevado por todo viento de doctrina, que ahora sí puedo decir esto, que ahora sí puedo danzar, que ahora no, ya la danza es pecado, tantas cosas. Entonces, ¿para qué debo crecer? ¿Para qué debo crecer? Para dejar de ser niño fluctuante, inexperto. Necesito crecer para ser un cristiano maduro. Amén. ¿Por qué debemos crecer? Porque Cristo es la cabeza del cuerpo y Cristo ha crecido. Cristo es el varón perfecto. Imagínese usted un cuerpo de niño con la cabeza de un adulto. ¿Qué sería esto? Un fenómeno. Y si Cristo es la cabeza, Él es el varón perfecto, el cuerpo también tiene que tener un crecimiento perfecto e integral. Cabeza de adulto, cuerpo de adulto. Amén. Para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo, dice el apóstol Pablo, de quien todo el cuerpo, qué tremendo esto. El verso 16 nos muestra entonces que si todo el cuerpo crece, llegaremos a ser un cuerpo en Cristo, bien concertado entre sí y unido por todas las coyunturas. Amén, esta palabra que se me ha dificultado ahora decirle. Por todas las coyunturas. ¿Qué quiere decir esto? El brazo, si ustedes miran el codo, son las coyunturas del brazo. Amén. La rodilla, la coyuntura de las piernas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los miembros, cuando todos crecemos y nos unimos así, como coyunturas, amén, entonces el cuerpo crece integral y la cabeza, que es Cristo, la iglesia de Cristo, va a trabajar y va a funcionar grande y poderosamente. Cada uno de nosotros, mis hermanos, es un miembro del cuerpo de Cristo, una coyuntura, dice el apóstol Pablo, que somos unidos ¿en quién? En Cristo, en Dios. Esto es en amor. Hermanos y amigos que me han escuchado y me han tenido paciencia, esta es una enseñanza, por eso dura 57 minutos que llevamos hasta ahora. Quiero decirles en esta tarde, el tema que el Señor nos ha mandado, que he tenido el privilegio de presentarles en esta hora, a la estatura de Cristo. Al principio decíamos, ¿quién puede llegar a la estatura de Cristo? Es difícil, ¿se logrará? ¿No se logrará? ¿Cómo pues puedo llegar a la estatura de Cristo? Perseverando en la palabra, perseverando en la oración. Y cuando usted tenga un problema y usted piense alejarse de Cristo, no ir a la iglesia, piense por un momento que está estancándose, está dejando de crecer. Hermano amado y amigo que me has escuchado en esta tarde, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu empleo, tu actividad, tu alacena en este momento de recogimiento, de aislamiento. Tengamos fe, tengamos paz, tengamos paciencia. Esto pasará, no será eterno. La venida del Señor sí es pronta y la eternidad es allá con Él. Así que les envío un fuerte abrazo, una bendición, y estén pendientes que el día domingo estaremos también transmitiendo en vivo posiblemente para que la iglesia de Cristo sea edificada. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Pastor Edgar Soto desde Barcelona, España. Bendiciones a todos. Amén.